Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Rodas. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y a Francisco Guillén. Buenos días, Chesco. Hola, buenas de nuevo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas económicos de la semana y yo diría que incluso del año, que es la subida de los precios del petróleo. Y también vamos a ver las relaciones que hay entre la subida de los precios del petróleo y la subida también de los tipos de interés a la que estamos asistiendo de momento y sobre todo en Estados Unidos, pero ya empiezan a verse ciertos indicios de que están subiendo no solo en Europa, sino también en Japón. Vamos a hablar también de qué consecuencias puede tener esto, inflación, subida de salarios que se están viendo ya con fuerza, no en España, lógicamente, como sabemos todos, pero sí que se está viendo fuertes subidas salariales, tanto en Alemania como en Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias puede tener esto también para la inflación? Hablamos también hoy de Italia. Vamos a hablar de cómo en Italia parece ser que ya está más o menos cerrado un acuerdo entre la Liga 5, entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Un acuerdo que incluiría, en principio, una renegociación de la enorme deuda italiana que está en poder del Banco Central Europeo, e incluso hay por ahí algunos comentarios que apuntan a que podría tener entre sus planes esta coalición en última instancia y si hiciera falta la salida de Italia del euro y la vuelta a la lira. Hablaremos por qué puede estar pasando esto en Italia y qué visos de credibilidad puede tener el que pudiera terminar esto con una salida de Italia del euro. Y por último hablaremos también del tema político de la semana en España, que es la compra de ese chalet por parte de Pablo Iglesias y su pareja, que se ha convertido finalmente en un auténtico vendaval en las redes sociales, dada la enorme relevancia del personaje. Empezamos con el tema de los precios del petróleo. Estábamos viendo a principios de año que los diferentes organismos, el gobierno incluido, pronosticaban precios del barril del petróleo en el entorno de los 60-65 dólares para el año 2018, y esta semana hemos visto cómo el petróleo Brent, el West Texas, la cotización en Estados Unidos es algo más bajo, el petróleo Brent alcanzaba los 80 dólares por barril. Esto lo venimos anunciando aquí en Economía Directa, que iba a pasar este repunte de los precios del petróleo desde hace ya, pues diría que 2 años, porque la falta de inversión en el sector ha sido brutal desde el año 2015, 16, 17, 18, se ha empezado a recuperar ligeramente tanto en el 17 como en el 18, pero todavía hay una falta de inversión tremenda en el sector, con la excepción de Estados Unidos, en que sí que se ha recuperado con más fuerza, aunque todavía anda muy muy por debajo, como en la mitad más o menos de lo que había en el año 2014. También tenemos esto puede provocar, desde luego, lo primero, una recesión importante tanto en España como en otros países, primero desaceleración y luego podría acabar en una recesión, y también podría impactar con fuerza en los tipos de interés, que ya están subiendo, ya que una subida de la inflación, recordemos que en Estados Unidos está ya en el 2,5%, aquí tienen más tolerancia a la inflación que en Europa, pero de todas maneras pues la Reserva Federal no tendrá más remedio que actuar, pues desde luego provocaría muchísimos problemas en los mercados de deuda, ya que la deuda, recordemos, está altísima, y si no se acompaña una subida de tipos con una subida de la renta disponible para pagar la deuda esta que hay en toda la economía, pues evidentemente causará muchísimos problemas. ¿Cómo puede afectar esto a España? Pues lo vamos a ver en los próximos meses y durante todo el año que viene, pero desde luego ya tenemos aquí el primer aviso. Bueno, Chesco, ¿cómo ves la situación
que se está empezando a perfilar con esta subida de los precios del petróleo. Y con esa subida de tipos que hemos visto que el bono americano a 10 años ya está en el 3,1%, que ya, aunque históricamente es un tipo todavía bajo, pero ya no son los tipos ridículos que estuvimos viendo estos años anteriores. Bueno, pues lo veo con un poco de preocupación, porque parece que, aunque ya sabéis mi tesis, que no hemos salido nunca de la crisis que empezó en el 2007, este repunte que hemos tenido tan seguido durante estos años, sin llegar evidentemente a los ratios que ni que las gráficas reflejen aquello que fue en 2007-2008. Lo que sí es preocupante es que se están juntando todos los elementos para una otra tormenta perfecta, porque todo esto empieza en unas cosas por un tema de demanda, de oferta y demanda, pero también se dan elementos políticos que hacen y subyacen y hacen que esto se dispare. Venezuela, Irán. Sí, sí. Tenemos un problema. Irán es el tercer productor del mundo en crudo. Si Estados Unidos se retira del pacto nuclear, como ha pasado, pues lo único que pasa, y empiezan los embargos, empiezan las historias, es que la gente, ante un periodo de fuerte demanda, incluso China con sus estímulos, con lo que ha estado haciendo, ha aumentado o no ha dejado de que disminuyera o ha aumentado su crecimiento en los últimos meses, desde que Xi Jinping entró al poder, de nuevo, pues lo que ha hecho es que la gente se ate en corto y se adopten posiciones defensivas en cuanto a esto. Entonces, lo que hace es disparar el precio del petróleo. Además, apuntas perfectamente la falta de inversión durante años en el petróleo, pero yo juraría que no solo es esto, es también el entorno político que se da alrededor de estas materias primas, porque no solo ha sido el petróleo, hay otras materias primas que también han repuntado como consecuencia de toda esta historia entre Trump, la competencia de Estados Unidos, Europa, China, Japón y el problema con Irán. Hay que tener en cuenta que, como decía antes, Irán es el tercer productor del mundo y en un momento de fuerte demanda, cualquier alteración entre los primeros productores y la oferta, o sea, y la demanda, puede crear pues estos pequeñas tiranteces. De todas maneras, de momento no creo que vaya a ir mucho más allá y sí se dan ya rasgos de que el petróleo tiende a tener la subida de estos últimos meses y días, podríamos decir, se ha ralentizado bastante en los últimos días, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo veo que estamos tocando techo en cuanto a la subida, pero que no estamos tocando techo en la subida futura. O sea, el petróleo se va a disparar en unos años. Lo que pasa es que todavía nos queda un tramo de unos meses, un par de años, calculo yo, para que la subida esta realmente sea dura, lo notemos bastante. De todas maneras, todos sabemos que el repunte del petróleo, repunte de deuda, porque en cuanto los precios suban más de lo que la renta disponible de la gente puede dar para consumir, empezarán los problemas y tiranteces de deuda en todos los países del área que se pueden endeudar, porque hay muchos que no. En principio, no sé si ha quedado... Bueno, a mí sí que me gustaría comentar también un poco el tema de Venezuela, que en Venezuela se está hundiendo la producción de petróleo. Recordemos que Venezuela es un país en que está más o menos la mitad de la población con un enfrentamiento terrible con la otra mitad, y la situación política es espantosa allí. Tanto es así que ni siquiera son capaces de mantener en funcionamiento adecuadamente la empresa nacional de petróleos venezolana. Pues entonces fíjate, Juan Carlos, que en el momento en que Venezuela entre en una estabilidad
incluso los pactos con Irán entren en una estabilidad normal, los precios del petróleo tendrán a bajar. Pero vamos a ver, tú lo de Irán más o menos lo puedo ver, pero lo de Venezuela, ¿tú de verdad lo ves a corto plazo? Porque yo no lo veo, ¿eh? No lo sé. Es Yo que la sinceramente, situación es tremenda. A mí, de verdad, yo no quiero ser agorero, pero a mí me está recordando un poco a la situación que tenía España en los años 30, ¿no? a ver, Venezuela tiene un problema. Venezuela, si vamos a entrar, si pasamos del tema económico, pasamos al político, eh, Venezuela es que tiene un problema de falta de, ¿cómo te diría yo? Es que yo no veo aquí que sea un problema tan solo del exterior. Venezuela tiene un problema interior bastante fuerte con este régimen nos guste o no. O sea, puede Que, ser de izquierdas, de derechas, de centro que, o de medio pensionista. que sí, que Pero sí, lo que sí, está sí, sí, claro pero si es eso que está claro. Maduro es un desastre Sí, eso económico está claro. absoluto. O sea, todo el tema de las sanciones exteriores o el boicot, lo que quieras, eso está influyendo. Pero lo que está influyendo básicamente es el enfrentamiento interior terrible que hay, Sí, pero dentro porque del también el país. régimen, a ver, esto es como todo. Vamos a ver. Eh, está claro que todo el mundo no tiene la razón, o sea, que ninguna de las partes tiene toda la razón. Pero lo que está clarísimo es que quien tiene la responsabilidad es el gobierno de Maduro. Bueno, Y lo que está yo claro, ahí ya lo pongo un poco en duda, porque yo creo que las responsabilidades son diversas, ¿sí? bueno, no Porque sé, yo he entrado, si aquí tú, eso es como cuando dices, oye, es que la responsabilidad, como solemos decir la gente de izquierdas, es que la responsabilidad de lo que pasó en los años 30 en España es solo de la oligarquía y de los fascistas y no sé qué, pues no. no, También es lo hubo que estoy diciendo. muchas responsabilidades por parte de la izquierda republicana. Claro, Que claro. eso que no ayudó en nada lo que hizo a que las cosas fueran de otra manera. Pero bueno, Por supuesto. el, Pero, pero, y yo en pero Venezuela lo veo igual, o sea que la derecha en Venezuela es una derecha asquerosa, porque lo es, pero desde luego el gobierno y el chavismo no está ayudando en nada a que la situación vaya bien, ¿no? Por supuesto, es que a ver, yo pongo siempre los ejemplos claros. Nosotros vamos a Sudamérica y vemos tres países con un sentido más o menos igual. Hay cuatro. Hay gente que compara cuatro. Argentina siempre la saco porque es otra historia que no tiene nada que ver a nivel económico y político con el resto de Sudamérica. Pero bueno, hay cuatro países que decían que era Venezuela, eh, donde digamos que, entre comillas, triunfaron las revoluciones. Digamos, ¿eh? Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador. Y yo miro Bolivia y Ecuador y luego miro Venezuela, miro lo que han hecho unos, lo que han hecho Que no otros, tiene nada que ver. miro a lo que Correa se enfrentaba, que era exactamente igual a lo que se enfrentaba a Chávez y Maduro, miro lo que Evo Morales se enfrentaba, era incluso peor, porque Bolivia había que saber lo que era Bolivia, incluso teniendo un estado en Santa Cruz donde tienen partidos absolutamente, si la derecha de Venezuela es dura, la de Santa Cruz en Bolivia es 10 veces peor. O sea, eran los antiguos pistoleros que gobernaron Bolivia durante muchos años. Es un estado absolutamente, a mí no me gusta emplear la palabra fascista porque como se emplea ahora ya para todo, pero si quisiéramos decir pseudo-fascistoide, aquellos que albergaban criminales de guerra de nazis. O sea que, vamos a ver, el tema de Bolivia y Ecuador lo tenemos muy claro y el de Venezuela también. O sea, al final, enfrentándose más o menos todos los países con sus condicionantes, evidentemente, como todos los países del mundo, no se puede traspolar las mismas cosas a unos y a otros, pero con más o menos teniendo con los mismos condicionantes, sí que es verdad que se ha visto la deriva económica de Chávez y Maduro ha sido brutal negativamente en comparación a los otros dos países. Y es que se han hecho cosas muy mal en Venezuela desde el gobierno. O sea, es que Bueno, es absolutamente. yo creo que vamos, si te parece, Chesco, ya Sí, a pasar la palabra a Sergio. ¿Eh? sí. Sí, Sergio, nada, adelante. lo que Cómo estabais ves el comentando, tema del petróleo y esto? Vamos a retomar un poquito. Sí, sí, lo que estabais comentando antes de que Venezuela había reducido mucho la producción y que por eso a lo mejor subía
el precio. O sea, yo he estado mirando antes los gráficos de producción mundial de petróleo y se mantienen. O sea, a pesar de que es verdad que Sí, países como México o Venezuela sí que han reducido un montón la producción, creo que países como Irak o Estados Unidos, por ejemplo, la han subido. Por lo tanto, ahora mismo es prácticamente estable a lo que había antes la producción de petróleo. Y, y bueno, realmente lo que más así preocupa realmente yo creo que en Europa de la subida del precio del petróleo es obviamente la inflación. El hecho de que el Banco Central Europeo vea, porque el Banco Central Europeo le va a dar igual que la inflación, que subir tipos si la inflación está cercana al 2%. Por lo tanto, eh, con los niveles de endeudamiento que tenemos ahora mismo en Europa, sobre todo en España, Italia, que luego vamos a hablar de Italia, Italia tiene unos niveles que son, que suba tipos el Banco Central, pues puede ser desastroso para la deuda, para el pago de la deuda y para el crecimiento económico. No sé, las previsiones ahora mismo de España para el año que viene, no sé si estaban en el 1,9, para el siguiente en 1,7. Si el precio del petróleo sigue subiendo y suben los tipos, seguramente que habrá que volver a hacer las previsiones porque tiene mala pinta de que vayamos a subir a esos niveles. Y luego, pues no sé si quieres comentar algo más, Juan Carlos, bueno, sobre tu... yo es que sobre todo el problema lo veo, vamos a ver, están el punto clave va a ser la inflación, ¿eh? Para que los bancos centrales tomen las medidas, pero la inflación subyacente. Entonces, yo veo una diferencia entre la situación de 2000, que había en 2006, 2007 y la que hay ahora mismo. Y la diferencia es que la economía, o sea, la deuda es más alta ahora de la que había entonces. Venimos de unos tipos mucho más bajos de los que había entonces. Pero la economía yo la veo menos recalentada de lo que estaba en 2005, 2006, 2007. Pero la europea, La europea y la americana. O sea, la americana también. la economía Es que, Juan estadounidense. Carlos, es que no está nada recalentada. Bueno, Es que eso del pero recalentamiento. ojo que vemos que si el punto clave es la inflación, entonces vemos que está el paro en niveles bajísimos tanto en Estados Unidos como en Alemania. En Alemania la política de contención salarial pues ya ha dado a su fin. Ahora mismo están subiendo en los dos países los salarios en el entorno del 2,5%. Y no es que sea un nivel exageradamente alto, pero ya es un nivel que, como haya un shock de petróleo, pues puede impulsar perfectamente la inflación, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Alemania, pues a unos niveles que no van a tolerar los bancos Bueno, centrales, la ¿eh? inflación salarial en Estados Unidos subió al 2,9. Hombre, que la inflación salarial en Estados Unidos suba al 2,9. A ver, como funciona Estados Unidos no podemos extrapolarlo a Europa, pero que suba al 2,9 Sí, sí que incita a una subida de tipos. claro, claro. Ellos ya lo a tienen 2,9, en el perdón, 1,75, tienen ya los tipos, sí, sí, disculpa. Pero creo a que se ha 2,9 los moderado. salarios. Creo que se ha moderado en el último mes. O sea, en el Sí, momento sí, que se anunció. pero también hay oscilaciones mensuales en Estados Unidos, pero Sí. yo sí que veo riesgo que la inflación en Estados Unidos se vaya, como el petróleo se vaya, el que tiene toda la pinta, que se vaya a finales del año que viene, en el entorno de los 120, 130 dólares, es lo que calculo yo, pues el riesgo de que en Estados Unidos se vaya la inflación sobre el 4% y a lo mejor la subyacente en el 3 y poco, pues yo lo veo bastante probable y ahí va a tener que actuar la Reserva Federal, ¿eh? Y en No, Alemania, bueno, actuará seguro, pero lo que yo veo, yo vuelvo a recalcar, y esto es importante, que es un problema más político que económico y que más político. O sea, fijaos que si se arregla un poco el problema de Irán y se arregla un poco el problema de Venezuela, de el Venezuela petróleo no va se a va a volver a arreglar, bajar. Chesco. Es que Bueno, eso es ciencia pero es un ficción, poco. es que no se va a arreglar porque es que está destrozada la empresa de petróleo venezolano. Eso para poner eso, lo primero se tiene que arreglar el problema político y no hay ninguna, bueno, como no den un golpe de Estado y se meta ahí una especie de medio dictadura de derechas, pues yo Pues no le veo sale más ninguna posibilidad. barato, Yo le no veo sale más ninguna barato a Estados posibilidad Unidos. de que sean capaces de poner en marcha otra vez la empresa de petróleos, ¿eh?
Pues le sale más barato al mundo y a Estados Unidos el arreglar el problema político de Venezuela y de Irán. Pero ¿cómo Porque arreglarlo? nada ¿Pero más que cómo van a arreglar el problema de Venezuela si No, la única forma de arreglar lo que tienen es promoviendo un golpe de Estado y eso no lo van a hacer? Vamos, creo yo que no lo van a hacer pero y sería horroroso además. a Estados Unidos yo no sé si le sale tan barato que los precios del petróleo bajen. Más que nada por lo que he estado leyendo estas semanas es el problema que tienen con las empresas petrolíferas en Estados Unidos y el problema de fracking y la deuda, la increíble deuda que tienen todas las empresas americanas de petróleo, que sí, creo que son. eso es lo que hemos hablado hace muchos años, que el fracking ya empezaba a ser un poco caro en la extracción y que la subida del precio del petróleo lo que produce es que las empresas de fracking en Estados Unidos funcionen mejor. Sí, pero, Pero de todas, pero ojo, Chesco, que a nivel macro todavía es el segundo importador de petróleo del mundo, Estados Unidos. sí, por eso O digo sea que a nivel macro una subida de los precios del petróleo les hace polvo, ¿eh? Y encima, claro, ¿cómo va a impactar a pie de calle el pagar a $4 el galón, por ejemplo? Tú pues por sabes eso digo que o sea que hay gente que se hace todos los días 100 kilómetros para ir a trabajar y más, y 150. O claro, sea, pues como, por eso digo que le sale más barato a Estados Unidos arreglar el problema político de Irán. Lo que pasa es que el problema es que tienen un demente en la Casa Blanca, ese es el gran problema. Pero arreglar el problema de Irán y Venezuela soluciona el problema norteamericano. Es que tiene narices. Y de Europa, evidentemente. Lo que pasa es que en Europa, tened en cuenta una cosa. La diferencia del bono alemán es la más, o sea, nunca ha habido tanta en 29 años, 30 años ya, no me recuerdo, 35 años creo. O sea que aquí irá todo mucho más lento. Entre otras cosas, antes lo apuntaba Sergio, el tema de los tipos aquí en Europa. pero es que Draghi no, Es Alemania, Chesco, que es que el problema lo sí, tenemos, sí cierto que, o sea, riesgo de inflación por subida salarial ahora mismo en Europa, pues prácticamente no hay fuera de Alemania, pero es que Alemania es Alemania y Alemania sí, no va a consentir tener una inflación del 3%, ¿eh? sí, pero Alemania va a tener que aguantarse porque por otro lado va ¿Tú a crees? reventar. O sea, yo digo que una pequeña subida. Alemania sabe, cualquiera que ya lleve la experiencia en estos años en la Reserva Federal y en la política económica europea, se dan cuenta de que, de que una pequeña subida en los tipos de interés al final no hace nada, entre comillas, no hace nada. O sea, o se hace una subida en condiciones o no va a solucionar prácticamente nada. Entonces, yo creo que Alemania no va a arriesgar, entre otras cosas, tenemos el Brexit que todavía no se ha consumado y que hay indicios de que no se sabe si va a consumar realmente. Pero bueno, porque en Gran Bretaña han cambiado bastante las tornas. Eh, tenemos indicios de lo de Italia, tenemos lo de Italia, tenemos España. Aquí Europa no es Norteamérica, ¿eh? Europa no es Estados Unidos. Aquí empiezas a subir tipos de interés y nos metemos en una recesión de la Sí. leche. Y los principales importadores de Alemania joden la economía alemana. Bueno, Así de claro. todo el sur de Europa vamos. Se va a tomar por saco. Sí, pero Bueno, incluida Francia, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, como suba tipos ahora mismo el Banco Central Europeo, o sea, mete en una recesión a todo el sur de Europa. Y no No, solo no, eso, es que sino, casi nos vamos a la quiebra. sino pero el problema es la deuda, Claro. que como entre en recesión España, Italia, Francia, ¿cómo paga la gente la deuda? Y los bancos en qué situación se ven entonces? A ver, o sea, como sí, aumente pero otra vez la morosidad, perdona, Ser. el caso es que eso os escucho y tiene todo el sentido del mundo. No tendría sentido que el Banco Central subiese los tipos, pero es que los estatutos del Banco Central del Banco Central Europeo no son interpretables de otra forma. O sea, si sube Claro, la inflación, el Banco Central Europeo tiene que subir tipos. O sea, exactamente. no hay Pero yo otra sí vía. creo que los van a subir, Sergio. Sí, sí, los van No, a no, subir, los van a subir. No tengo duda. algo subirán, pero bueno, también no es lo mismo subir un 0,25 que subir un punto. No es lo mismo subir 0,1 que subir 0,25. O sea, al final, si tú subes 0,15 o 0,20, eso no es nada. Eso al final es muy poco el efecto contrario que tendrá. Prácticamente las hipotecas, la deuda será muy poquito. Ahora, si tú dices, vamos a hacer una subida de tipos porque estamos alertados, un punto que suba la subida de tipos
en Europa se desata una recesión impresionante. Pero en cuestión, no será inmediata, pero en cuestión de 7, 8, 10 meses. Entonces, no podemos, que a mí me diga que los estatutos hay que subir tipos, vale, subimos un 0,15, un 0,20, que es lo que yo calculo, ni un cuarto. Como mucho en todo el año subirán tirando muy alto. Pero si se les sigue disparando la inflación, lo tienen que hacer. Lo tienen que subir, sí. ¿En qué medida? A cada reunión tendrán que ir subiendo un cuartillo. Claro. Pero, bueno, ¿en qué ratio? ¿Qué pueden subir? ¿Medio punto en 2 años? No, más rápido, vamos. Más rápido. Lo que necesiten subir para combatir la inflación. Es que no creo que les vaya a importar realmente los problemas con la deuda. Es que no tienen esos estatutos. Pero perdona, ¿la inflación dónde? ¿En Alemania solo? A ellos lo que básicamente les importa es Alemania. Claro, pero para combatirla, pero es que es el pez que se muerde la cola. Si combates la inflación en Alemania y disparas una recesión en el sur de Europa, al final acabas jodiendo la economía alemana. Indirectamente. Sí. Pero entonces, es que es el mal diseño de lo que es la política monetaria en Europa. Si es que es lo mismo. Diseñar una política monetaria común para 27, para los 19, creo, de estados creo que somos 19, del euro. Sí. 19, con economías y totalmente heterogéneas, es imposible, es imposible. Yo creo que Alemania subirá impuestos al 100%, antes que intentará paliarlo antes de que el Banco Central Europeo tenga que hacerlo. De todas maneras, fijaos que Draghi, a principio de año, cuando empezó a hacer la FED de que el señor Jerome Powell, de que iban a subir tipos, y a lo mejor lo más seguro, después de que salió la inflación salarial, dijeron que era por descontado que subían y que habrían de entre 3 y 4 subidas este año. Ya Draghi matizó sus palabras y dijo, bueno, nosotros pues a lo mejor tendremos que subir, pero nosotros tenemos una posición más entre comillas, tenemos que tener una posición más reservada ante esto. Entonces, yo lo he visto muy reservado a Draghi en los últimos meses. Y cada vez que ha hecho una comparecencia, digo, bueno, subiremos tipos y no nos queda más remedio. Pero es que todavía está controlada la inflación en Europa. Él no tiene preocupación porque al fin y al cabo está todavía por debajo del 2%, básicamente en Alemania, que es lo que más le interesa. Pero ¿qué pasará cuando el shock del petróleo unido a ese recalentamiento de la economía alemana se lleve para arriba los tipos? Pues será un cuarto de punto, subirán un cuarto de punto, es lo que yo preveo. Se lleve para arriba la inflación, disculpa. Disparará el pánico y ya verás cómo acabará, porque será un pánico. Bueno, y el tema de Italia, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que puede impactar en todo esto? ¿Que puede desencadenar también algún tipo de crisis del euro, esta coalición? ¿Tú cómo lo ves, Chesco? A ver, yo el tema de Italia fue como el tema de Gran Bretaña. Lo que pasa es que Italia está, entre comillas, mucho más introducida, digamos, en el ADN de la Unión Europea. El tema de Italia es muy importante para la Unión Europea, pero lo que sí que veo claro es que esta coalición y los agentes que apuestan por la salida de Italia del euro, yo no lo veo tan claro. Italia es una Grecia, entre comillas, pero más grande. Entonces, yo veo que ante el precipicio el pánico vendrá, que es lo mismo que le pasó a Tsipras en su momento. O sea, aunque pudieran hacerlo, no creo que lo constaten, porque es muy frío vivir fuera del euro para cualquier país que ya ha entrado en el euro. Entonces, yo veo a Italia lo que tiene es una política bastante errática en el tema económico. Lleva muchos años de la misma manera, no acaba de ser una economía, ¿cómo diría yo?, con firmeza en sus planteamientos. Y lo único que pasa es que siguen apostando por un modelo que no funciona, y no funciona ya con respecto al resto de Europa, cuando en el norte de Italia tiene una potencia industrial tan brutal. Y cuando parece que, por ejemplo, en el norte de Italia se había recuperado el sector automovilístico, que es muy importante en Italia. Entonces, lo que no entiendo, lo que se me escapa en algunas cosas, es cómo sí que es verdad que hay un contrasentido. A ver, Italia tiene un problema muy grande, que es el intentar
hacer del sur lo mismo que es el norte. Y esto llevan muchos años los políticos italianos intentando hacer del sur lo que es del norte, lo mismo que es el norte. Y esto es un gran error, porque cuando se constata que es imposible, todo el esfuerzo tributario en Italia y todo ese dinero que se descarga en el sur, absurdamente, en proyectos y en infraestructuras que no van a ningún lado, pues lo único que hace es menoscabar la eficiencia Pero, y eso es lo que se queja. Chesco, yo creo que el problema de Italia... Déjame que acabe. El sur se tiene que dedicar a lo que se dedica, a lo que sabe, a lo que es más potente, y el norte a lo que sabe y lo que se dedica es más potente, y buscar la eficiencia en cada una de las cosas, en cada uno de sus modelos, ¿no? Pero el problema es que han querido hacer del sur una potencia industrial de Italia y lo único que han producido es un montón de gente subvencionada de mala manera, y el norte, de esto se queja el norte, que además el norte en esto es un bastante, entre comillas, ahora me van a saltar, bastante supremacista en cuanto al sur de Italia. Pero o sea, aquí nos quejamos en España, pero allí en Italia no te digo nada. Hablas del norte y del sur, hablas con un milanés, de un calabrés, y te lo ponen por los suelos. Pero ese es el gran problema de Italia, esa absolutamente desequilibrio entre el norte y el sur. De Roma hacia el norte es una cosa y de Roma hacia el sur es otra. Y los políticos italianos o la política italiana ha intentado durante muchos años hacer del sur un norte, y eso es imposible. Es imposible. Oye, ¿Pero de verdad tú crees que es esto el problema, Chesco? Es parte del problema, no lo apunto solo yo, lo apunto muchísima gente en Italia. El parte del problema es la cantidad exorbitante que se en proyectos. Esa de golfos que hay allí, de políticos que tienen la universidad hecha. A ver si os recuerda algo, que no hacen más que robar, que son unos corruptos, que tienen la universidad hecha un desastre, que se gastan el dinero en temas que simplemente son para darles votos en lugar de dedicarse a fomentar el desarrollo económico del país. O sea que no sé a qué os suena eso, pero es que a mí me suena a lo mismo que tenemos aquí. Te lo acabo de decir, ha creado esa política errática de intentar de vender la idea de que el sur y de que hay que hacer una potencia industrial, y hay un montón de gente subvencionada viviendo del cuento, lo he dicho antes. O sea, y esto no lo apunto solo yo, lo apunto mucha gente. Y que eso no quiere decir que en el norte no haya tanta gente corrupta como en el sur. Lo que pasa es que el norte tiene una potencia industrial que no tiene el sur, por circunstancias de la vida. Y lo que hay que hacer es explotar las capacidades, que es lo que dicen muchos italianos, intelectuales italianos, economistas italianos, las capacidades de cada territorio. No intentar hacer un territorio lo que no es. O sea, bueno, es como aquí en España, yo no creo que sea ese solo el problema, porque aquí también hay muchas transferencias de las regiones ricas a las pobres, y desde luego yo no creo que ese sea el problema que tiene España. No, pero yo no estoy hablando de esto, no estoy hablando. Una cosa es la solidaridad interterritorial, y otra cosa es que tú digas, pues mira, ahora me he propuesto que en una zona de mi país que es absolutamente inviable, me voy a crear allí una industria que nunca no va a sobresalir ahí para nada. Entonces, eso es absurdo. Yo desconozco el tema y no sé cómo lo habrán hecho, pero a mí el favorecer el que haya un desarrollo industrial en una zona que está empobrecida, a mí en principio no me parece mala idea, siempre y cuando se haga con cabeza y se haga inteligentemente. Que yo no sé cómo lo han hecho allí, lo desconozco. Sí, pero tú dices la Calabria, por ejemplo, como hay una empresa, como han habido empresas a desarrollar una marca de automovilística en la Calabria, en medio de la nada, y crear una empresa a base de subvenciones del Estado italiano. Esto es un ejemplo. A base en un sitio donde no hay una sinergia y donde no hay una red como en el norte para potenciar esa, y luego que quiebre y quedarte con las pérdidas y con todo, crear incluso una infraestructura para que llegue a la empresa, etcétera, etcétera, para que luego no sirva para nada. Eso es lo que me refiero, ¿entiendes? Eso es lo que me refiero. Bueno, porque yo no creo que ese sea el problema básicamente. Bueno, es uno de los problemas. No lo apunto solo yo. Podéis leer. Sí, yo no digo que no sea que no hayan tirado o desperdiciado dinero en proyectos que seguramente más que nada lo hayan hecho por temas populistas y para ganar votos. Efectivamente. Más que otra cosa.
Pero que yo creo que el problema fundamental es ese, que allí los políticos hacen lo que en España, gobiernan para intentar ganar votos a corto plazo, no gobiernan para que el país salga adelante. Bueno, más o menos vamos por el mismo camino, porque es justo aprovechando ideas de estas, como aquí ha pasado en España con el desarrollo rural, el desarrollismo rural. Aquí se ha aprovechado el desarrollo rural para que una serie de listillos hayan hecho el agosto. Punto. Yo siempre lo digo, y saldrá, en algunos sitios de España ha salido, el mayor foco de corrupción en España son las diputaciones. Entonces, fijaos, las diputaciones, si empezamos a rascar, sale todo. Bueno, no vamos a irnos ya al tema español. Sergio, ¿cómo ves tú que puede influir el tema italiano? Adelante. Sí, Sergio. No sé si estás ahí o se ha Sí, cortado la perdón, que llamada. tenía, Sí. tenía el micro, tenía el micro. Que, bueno, lo que estaba diciendo, o sea, yo hace un mes o así quedé con un italiano y le estuve preguntando sobre el tema de Liga Norte y todo esto. Y a mí me comentó que en Italia están, o sea, que realmente la sensación, no, yo no sé si será verdad, él es lo que pensaba, que la Unión Europea o sea, había sido un freno muy grande a la economía italiana. Claro. Que realmente ellos lo consideraban así, o sea, realmente... Es que, Sergio, perdona que te corte, el problema que tiene Italia es que ellos están metidos en una dinámica similar a la española, que era una dinámica de devaluaciones, fomento Sí, de... sí, Sí, claro, y hay alta inflación y devaluaciones sucesivas, devaluaciones competitivas, pues para el modelo y mediterráneo. claro, ellos no están acostumbrados a una moneda fuerte, toda su estructura económica, lo mismo que en España. Claro, entonces o sea, el sentimiento en Italia generalizado es que la Unión Europea es un freno a la economía italiana, más que la política, que yo creo que sí, como tú piensas, es realmente el problema de Italia. Y luego también me estuvo comentando de que tienen también mucho la espina clavada del problema que ocurrió con Libia, ya que Libia comenzaban mucho con Libia, por lo que parecía ser, y tenían muchas relaciones, y parece ser que lo de la guerra y lo de Francia y todo eso, con la guerra de Libia, no les sentó muy bien y todavía tienen ahí eso. Entre todo eso, pues ha surgido estos partidos que yo, por ejemplo, lo de la medida que tienen, no sé si habéis leído un poquillo las medidas que tienen en el pacto este que se ha filtrado, Ujú. Sí, sí. es la renta básica, tienen una renta básica de 780 euros, bueno, y tienen entre ellos lo de salir del euro y lo de pedir la eliminación de parte de la deuda de italiana, que son 250.000 millones de euros que tiene Frankfurt, es decir, que tiene el Banco Central Europeo. Yo sinceramente creo que lo de la amenaza de salirse del euro es simplemente una amenaza para presionar y que les perdonen la deuda. Yo no creo realmente que consideren que les puede beneficiar salirse del euro, más ahora, porque es que no tendría sentido. Y yo creo que van a jugar con las presiones de salirse del euro, porque que una economía como la italiana, que tiene un peso enorme en el euro, se salga del euro, es obviamente una presión pues, muy grande para la Unión Europea y para el euro, y yo creo que van a jugar con eso, más que realmente que quieran salirse del euro. Y bueno, ya un poco más. Mm. Pues no sé si quieres añadir algo más, Chesco, antes de pasar al tema último del día, al del chalet. No, podemos pasar, poco más que añadir. Bueno, pues si queréis, bueno, ya lo conocen todos los oyentes, el tema de la compra del chalet de, por parte de Pablo Iglesias y, en fin, ha habido muchísima polémica. Y lo primero a mí me gustaría comentar las condiciones de la hipoteca. Caja Ingenieros, que es desde luego un banco muy pequeñito, sorprende un poco que haya sido esta entidad financiera tan pequeña, pero lo que también sorprende, lo primero, pues es el que ha sido muy comentado, es que con trabajos tan inestables como los que tienen ellos, pues les concedan una hipoteca a 30 años por un importe alto, que sus ingresos actuales evidentemente les permite pagar la cuota sin problemas, pero sorprende que con esos trabajos tan inestables les concedan esa hipoteca a tan largo plazo. La hipoteca al parecer debe haber sido por el 80%, no sé, a día de hoy, cuando estamos grabando,
No se sabe bien cuál ha sido el precio de compra, pero debe haber sido 675.000 euros por el importe de la hipoteca, que se conoce que son 540.000, y suponiendo que les han dado el 80%, pues debería ser ese el precio del chalet. Y sorprende también mucho las condiciones Euribor más 0,5, que a mí me consta que a día de hoy eso es un trato absolutamente preferencial. Entonces Chesco, yo no entiendo bien cómo a personas con unos trabajos tan inestables pues les han concedido esas condiciones que son absolutamente preferentes, ¿eh? Porque Bueno, pues hay un poco de todo. Tú acabas de decirlo en tu presentación, en tu comentario inicial. Muchísima de la gente que nos está oyendo no sabía que se le ha concedido caja de ingeniero. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Todas nuestras hipotecas se someten al departamento de riesgo de los bancos. A partir de ahí, el departamento de riesgos emite un informe que queda particularizado entre el cliente, el director de la caja y riesgos. Y muchas veces se aprueban hipotecas, entre comillas, especiales y se habla con el consejo, incluso, en este caso yo juraría que ha sido así, incluso con el consejo de administración de la caja. ¿Por qué? Pues porque aparte, además de que son dos personas populares, Caja de Ingenieros le ha costado muy poco hacer una gran publicidad. O sea, al final le sale rentable. Caja de Ingenieros ha hecho una hipoteca a una gente absolutamente popular, con cargos líderes políticos en España, y le ha salido una publicidad absolutamente rentable. A partir de aquí, fijaos que incluso ha salido a la palestra las condiciones especiales que tiene ha actuado absolutamente como una empresa normal buscando el máximo beneficio, porque si bien podría deducirse que hay un riesgo elevado, aunque vuelvo a repetir, y ya lo he dicho 27 veces esta semana, no sabemos las garantías que han tenido, que les han pedido, ni las que han dado. Bueno, esto es importante, porque la gente habla y dice, pero las garantías no las sabemos. Entonces, igual le ha avalado, no sé, alguien de la familia. Pero vamos a ver, Irene Montero ya sabemos que es una persona que proviene de una familia modesta. O sea, yo no creo que tengan propiedades, y los padres de Pablo Iglesias son más acomodados, pero en un principio el patrimonio que deben tener pues debe ser su vivienda y poco más, ¿eh? Vale. Entonces, te lo vuelvo a decir, Chesco, que el Euribor más 0,5, no sé, a mí eso me parece rarísimo, ¿eh? O eso sí, bueno, es unas condiciones especiales. Tal y como está hoy día el mercado, eso se lo dan a alguien que tiene un patrimonio muy grande, unos ingresos muy altos y además una estabilidad en esos ingresos muy alta. Pero estos tres no cumplen ninguna de esas, no cumplen más condición que la de los ingresos altos. Las otras dos no las cumplen. Bueno, a ver, Pablo Iglesias lleva muchos años, porque le habrán pedido, lo normal es que se pida ¿cómo se dice? Un resumen de tributos durante estos años, balances anuales, si ha tenido empresas, etcétera, etcétera. Según parece, aquí ya, porque claro, se dicen muchas cosas, por las cosas que yo he leído, entre que Pablo Iglesias lleva años en unos ingresos entre 80 y 100.000 euros. Entonces, si Pablo Iglesias lleva unos cuantos años, ya bastantes, entre 80 y 100.000 euros, no es de extrañar que una vez aplicada la tasa de esfuerzo, que es entre un 35 y un 40% de los ingresos totales, no pueda pagar esta hipoteca absolutamente sobradamente. O sea que, a ver, si aplicamos a los ingresos totales de estos años y el banco, por ejemplo, la caja, ha considerado que es una cosa fiable lo que le está dando y que esta persona es fiable en el tiempo, pues no solo han considerado los ingresos que tienen como parlamentarios, o sea, han considerado todos los ingresos. Al considerar todos los ingresos y la tasa de esfuerzo se calcula entre un 35 y un 40, la caja de ingenieros será sobre un 40% aproximadamente, pues si para pagar una hipoteca de 540.000 euros la cuota mensual es aproximadamente unos 2.000 euros mensuales,
lo que podría salir, entre 1.900, 1.800 y pico, 1.900 a 2.000 y pico, y no me extrañaría nada que les hubieran hecho se me ha ido la palabra, que solo paguen interés en estos años, en los primeros años. Una carencia. Una carencia, se me había ido la palabra. El que les hayan aplicado una carencia en el primer año o segundo año hasta que se recuperen del primer impacto de la hipoteca, esto se hace mucho. Entonces, si le han aplicado, pero bueno, vamos a suponer que no le han aplicado nada. Incluso así, si nosotros vemos que son entre 80 y 100.000 euros, quiere decir que aplicando el mínimo, 35%, estaríamos hablando de 35.000 euros para pagar la cuota. Pero vamos a ver. Solo Pablo Chesco, Iglesias podría pagarlo. Pero Chesco, tú imagínate que pasa lo que es perfectamente posible que pase, y eso lo sabe el Departamento de Riesgos, lo sabe, que el amigo Pablo Iglesias cogen en el propio partido y le dan, hablando mal y pronto, le dan una hostia y le quitan de la cabeza del partido. Con lo cual caería también Irene Montero. O sea, caen los dos. ¿Qué posibilidades hay de que sus ingresos se reduzcan a la tercera parte de lo que son ahora? Pues altísimas, altísimas. Si es que de verdad, yo esa estabilidad que ves tú no la veo. O sea, yo no creo. No tengo que verla, es que la tiene que ver Caja de Ingenieros. Y ya, yo pues por eso digo que dudo mucho que la hayan visto. Sí, ¿sabes? pero incluso no viendo estabilidad, el primer comentario que tú hacías y saliendo a la palestra, que es Caja de Ingenieros, si te pones a pensarlo fríamente, a Caja de Ingenieros le han hecho una gran publicidad. Ya. Y esa publicidad vale un dinero. Pues no sé yo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Bueno, ha prevalecido. y Euribor al 0,5 también, que eso es lo que le dan a los millonarios. No, claro, no porque sé. si no, no podrían haberle dado la hipoteca. O sea, Caja de Ingenieros quería darle la hipoteca. Pues no sé, a mí eso me parece un poquito raro, ¿eh? Que les hayan Yo dado no lo esas veo condiciones. tan raro, yo lo veo que lo han hecho con con otra gente así de popular. Ya. Y más siendo líderes políticos. Tú piensas que las cajas y los bancos. Pues eso es lo malo, que a los líderes políticos les apliquen las condiciones que les aplican a los millonarios. Bueno, yo te voy a decir una cosa, y con todos mis respetos, aunque esto viene de largo. Yo tengo una hipoteca. Y yo pago Euribor más 0,50. Sí, ¿y cuándo la pediste? La pedí hace muchos años ya. En el Claro, 2000, cuando en se el la daban a 2005. pero es que entonces se la daban a muchísima gente, esas Ya condiciones. lo sé, pero Y ahora solo se las dan a los millonarios, esas condiciones, joder. Bueno, yo estoy viendo Y a condiciones. los políticos, por lo que veo. Sí, yo estoy viendo condiciones ahora, sí que es verdad que es una No, tercera a parte. más 0,5 no, Chesco. Eso no. No, el 1 y pico, Uno y pico, sí. 1,30, 1,40, Eso sí sí. lo estoy viendo yo. Eso sí. El 1,30, 1,40 se está dando. ING me parece que estaba dando el 1,40 ahora. Sí, creo, eso, eso por supuesto, claro que sí. Si eso son No, las no, condiciones es normales. Bueno, yo creo que esto el Consejo de Administración de la Caja de Ingenieros ha hecho mucho para dar la hipoteca. Eso es verdad, o sea, no vamos a negar, pero claro, es que también, repito otra vez, estamos haciendo una publicidad a esto. O sea, que Caja de Ingenieros ha querido darle la hipoteca y yo, entre comillas, lo veo hasta normal. Es que no veo que sea un trato de favor por ser Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias no está gobernando. Yo lo veo, sinceramente, que Caja de Ingenieros ha visto que venía un líder político. Pues yo el problema es que me temo que sí que es un trato de favor por ser Pablo Iglesias, sí. Bueno, chico, pero es lo que hay. Si tú fueras, si yo fuera más conocido, a lo mejor me hacían mejores condiciones de las que tengo, no lo sé. Pero, chicos, es que eres conocido, no hay ni más ni menos. Yo me he encontrado seguro, te encontrarás con hipotecas de otros líderes políticos más o menos similares. Si no lo dudo, pero es que ese es el problema. Bueno, chicos, pero es lo que hay. Entonces, como tú, como yo, y tú lo sabemos, llevamos muchos años diciendo que si en este país hubiera una banca pública, muchas cosas de estas se podrían solucionar. Bueno, vamos a pasar la palabra a Sergio. Sergio, ¿cómo haciendo el análisis de las condiciones de la hipoteca, cómo lo ves tú? Pues no, la verdad que no tengo mucho más que añadir. O sea, lo del tema de la hipoteca a mí me parece, o sea, sinceramente llevamos toda la semana con el tema. Y a mí es que la verdad que no me ya interesa mucho, pero más que nada me interesa a nivel electoral. O sea, a nivel electoral ahora mismo ha sido un varapalo increíble. Si ya estaba mal en las encuestas Podemos ahora mismo, yo creo que es que no sé yo muy bien si se habrán planteado, porque lo han tenido que, o sea, se lo habrán tenido que plantear antes de pedir la hipoteca de una casa de 600.000 euros,
¿Qué repercusión electoral Casi iba a tener? 700 parece por el... Sí, Tiene toda la pues, pinta, pues, o sea, obviamente después, porque obviamente supongo que sabría las palabras que había dicho con anterioridad en lo que ha salido en el tuit que puso, en las palabras que dijo en la entrevista con, no sé si era con Ana Rosa, no me acuerdo. Eh, pues obviamente supongo que eso lo sabría, o sea, que supongo que conocerá la hostia electoral que se puede dar a la hora de haber hecho eso. No sé si es que pensaban que no se iba a enterar nadie, que también puede ser, pero vamos, a mí es lo que realmente me preocupa del asunto porque no sé, es como que pides una hipoteca de esas características y no te das cuenta de que estás a la cabeza de un partido que has defendido determinadas cosas hace un año y ahora haces eso, pues no sé, a mí es lo que realmente me choca. Lo de la hipoteca es que Hombre, no estoy muy... yo lo veo muy pensado esto, ¿eh? Yo lo veo muy pensado, porque para que le hayan dado la hipoteca y comprar una casa de ese estilo, todo eso ha pasado tiempo, ¿eh? No, esto no lo han hecho en un día para otro. pero que le da igual, vamos. Yo creo que le da Pues igual. es que no. Yo creo que le da igual. Yo lo veo un poco, entre comillas, a nivel político, como dice Sergio, lo veo bastante torpe. Sí, con todo mi Eso es respeto, ¿eh? evidente viendo las redes sociales, que es una Bastante torpeza torpe política y alucinante. sí, Es que les ha no dado tiene carnaza, sentido. les han dado carnaza para que hagan con ellos lo que quieran. Yo lo veo Sí, muy sí, sí. torpe porque además se desliga de su electorado, entre comillas, y de aquellos Claro. que se desliga absolutamente. Entonces, y empieza a padecer lo que siempre se ha hablado, la casta. Entonces, Pero además vamos a ver. ¿Quién con una hipoteca a 30 años va a coger y se va a enfrentar al régimen? A ver, ¿cómo se las gasta el régimen? Que son capaces de que alguien que ponga en peligro el statu quo, vamos, meterla en la cárcel y sacarle lo que les dé la gana para acabar con su carrera política, vamos, con todo. Es que lo hacen sistemáticamente. Este tío ya está descalificado para pretender ir con el discurso de que va a reformar esto. bueno, tú lo estás diciendo, ¿quién va a ir contra cajas de ingenieros? Contra caja de ingenieros, estando él teniendo una hipoteca en caja de ingenieros, ¿no? No sé, Y no yo lo solo veo. caja de ingenieros, que es que tú imagínate, o sea, porque nosotros aquí hablamos, nos escuchan 5.000 8.000 personas y bueno, pues vale, nosotros pues somos como una especie de mosquito zumbador, pero molestar no molestamos al régimen, realmente nada que se pueda calificar de... Entonces, pues, no van a ir a por nosotros, porque no lo han hecho en 10 años que llevamos haciendo esto y no lo van a hacer. Pero alguien con la posición de relevancia de Pablo Iglesias puede molestar y molestar muchísimo, ¿eh? A la gente que coge y que está viviendo como Dios de una forma absolutamente injusta y gracias al régimen político que tenemos. Bueno, y hay que Y no lo añadir va, y una no lo va a cosa. hacer, no lo va a hacer, si es que está ya descalificado para eso. Y hay que añadir una cosa importante, creo yo, que es el tema y Pedro Prieto, tengo que decir el nombre porque lo ha apuntado muy Claro, bien es amigo de la casa, ¿cómo no lo vas en a el decir? colectivo, que es amigo de la casa y he sido muy acertado. O sea, Pablo Iglesias, me lo has dicho tú también, firmó el manifiesto este Última llamada, sí. de última llamada y sí que es verdad que es que lo mires por donde lo mires, es que no tiene ningún sentido lo que han hecho, porque firmando el manifiesto de última llamada se va a una casa que está al Quinto Pino, con, no sé Con si son dos 700, coches, con dos todoterreno, coches, 700 metros ma- de casa, piscina, mantenimiento de piscina, un mantenimiento de calefacción de la hostia, de aire enorme, acondicionado supongo que también. O sea sí, que, pero una burrada, ¿no? Entonces dices tú, a ver, no predicas con el ejemplo, o sea, vas justamente a, 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 a proferir o a repetir el modelo de aquel que abominas. joder, No tiene sentido. que no está viviendo en un chalet en Huelva, ¿sabes? Que está viviendo en la Sierra de Madrid, que ahí tiene que poner la calefacción 7 meses al año. O sea, Efectivamente, entonces no A tiene ver, mucho sentido, no sí, tiene mucho sí, sentido lo que ha hecho. el sí, sí, problema sí, no sí. es que se compre la casa o no, porque bueno, pues si tiene el dinero que se la compre, pero el problema es Claro, hacer declaraciones en contra de gente que tiene casas parecidas o gente que se gasta ese dinero en una casa o firmar lo que habéis dicho
y cosas así, y luego hacer lo mismo. Eso es lo que no tiene sentido. Si no No, hubiera no, dicho nada de eso, a mí me hubiera dado igual que se no, hubiera no, comprado esa no, casa que se hubiera y comprado no otra. solo eso, que es que resulta que sus votantes son votantes que para los que la igualdad es una cosa importante. O sea, y sus votantes además, no creo que les siente muy bien que dos personas que están recibiendo la mayor parte de sus ingresos de los impuestos de gente que es bastante modesta por lo general, pues resulta que usen esos ingresos como representantes políticos para vivir en una casa de lujo, sabiendo cómo piensan sus votantes, claro que tú dices, bueno, el Rivera que vive en un chalet de 1 millón de euros, que todavía no se sabe si se lo ha comprado o le paga el alquiler el partido. Pero claro, los votantes de Ciudadanos pues tienen mucha más tolerancia a la desigualdad, pero los votantes de Podemos no, son gente vamos, una de sus prioridades es que haya más igualdad de la que hay ahora mismo y no creo que Bueno, les haga es como mucha gracia que si, su líder se vaya a vivir a un chalet de lujo, claro, es como si el jefe del Partido Ecologista Alemán lo ves montado en un Porsche o en un Ferrari y o dirías más o tú, bueno, menos. Es este lo tío está mismo, es lo zumbado. mismo, es lo mismo. Claro, Sí, sí, sí. es una cosa parecida. No se trata de ir en contra de ello, pues, hombre, pero tendrás que predicar un Y, poquito con el ejemplo. Yo no digo que vayas. y que el sueldo venga de los impuestos de los ciudadanos, porque cuando le sacaron a Carmena que tiene un chalet en el Viso, que lo tiene, que es propietaria de un chalet en el Viso, pues vale, que es una vivienda que vale todavía más que la de Pablo Iglesias, pero esa señora lo ha pagado con sus ingresos de jueza, que no vienen de los impuestos, bueno, vienen de los impuestos de los ciudadanos, pero es un trabajo que no es de representante político, y con los ingresos de su marido de cuando tenía un estudio de arquitectura que funcionaba muy bien. O sea, que Sí, es una cosa pero Juan que no Carlos, tiene nada que ver. O sea, que no. sí, Juan Carlos, en eso tienes mucha razón, pero es parte de los ingresos, no son todos. Pero igualmente, Pero si no tuvieran esa parte de ingresos, se hubieran comprado un piso de 200.000 euros, Chesco. Vale, bueno, pero yo creo, o sea, mira, es que ha sido bastante torpe, porque si se hubieran comprado un pisito que está muy bien, hay muchas zonas de Madrid donde puedes encontrar un piso, incluso aunque hubiera costado 350, 400.000 euros, Pues sí. no se habría tenido la misma No, percepción, no se hubiera tenido la misma no. percepción, es así de claro, y hubieran estado exactamente igual de bien. No es un chalet, no es tener piscina, lo que tú quieras, pero chico, es que yo creo que es un acto o de absoluta desvergüenza, decir, me da igual lo que me digan y me lío la manta a la cabeza, Pues, o absolutamente torpeza absoluta. pues una mezcla de las dos cosas, creo yo. Lo primero, que ya están en su burbuja de privilegiados y ya no se enteran lo que hay a pie de calle. Y lo segundo, que son torpísimos, porque eso no tiene ni pies ni cabeza lo que han hecho. desde luego que no. Pero de todas formas, yo no sé muy bien si todos los ingresos, porque también tenía lo de Podemos tenía que no podían cobrar más de 3 salarios mínimos del sueldo de representación. Entonces, yo no sé si Pues ya son es que 6. yo no sé si es que tienen, son 6, claro, pero tendrán también ingresos aparte, porque con 3 salarios no te da. Hombre, Creo que iban a pero pagar de hipoteca. 6 salarios mínimos ya son 4.000 euros largos. Sí, pero iban a pagar de hipoteca. Mil eh, seiscientos han dicho. A 1.600, sí, es Chesco verdad, le es sale verdad. un poco más, pero bueno, 1.600. Ujú. Mira, Sí, por ahí, vale. Ujú. sí, Sergio, pero vamos a ver, ellos, lo que está claro es que Pablo Iglesias tiene más ingresos que lo que Claro, eso es lo que digo yo. Eso Sí, es lo que como sí. digo yo, que parlamentario, tendrán eso más está ingresos. claro, pues tiene 100.000 euros al año y como parlamentario puede ganar unos 60, 70.000 euros. No me parece, son 4, Pero si 50, eso está claro, 60, que ellos lo pueden pagar, sí, eso no que lo lo duda pueden pagar, nadie. está claro. Y que si se quedan sin trabajo de parlamentario lo podrán pagar, casi al 99% que sí. Yo Pero ahí tengo ya mis dudas, ¿eh? pues yo creo que sí, porque Pablo Iglesias tiene ya una trayectoria, aparte él puede ir a la universidad otra vez, etcétera, etcétera. Bueno, allí era un profesor que no cobraba mucho, ¿eh? Bueno, que cobrara lo que cobrara, pero ya tiene, ¿cómo te diría? Ya tiene una notoriedad. Es muy difícil que Pablo Iglesias no se gane bien la vida a partir de ahora. Pues Es sí, muy difícil, y desde luego yendo a programas de televisión, escribiendo libros efectivamente. Entonces, libros que les distribuirá una editorial que está muy asociada al régimen también, programas de seguro. televisión que también están muy asociados al régimen, o sea, viviendo el régimen, ¿no? Aunque ya no sea líder Efectivamente. político. Ah, bueno, Lo genial. mejor para subsistir el sistema es poner a todo el mundo a cobrar.
Aquí en Cataluña lo hemos visto perfectamente. Tú pones a cobrar a todo Dios y los tienes comiendo de tu mano. Es la leche bendita. Entonces, tú lo mejor para ir con el sistema es poner todo el mundo a cobrar. Todos los antisistemas, entre comillas, ponerlos a cobrar. Y van con el sistema de cojones. Es así de fácil. Vale. Mira, Pues vaya haciendo panorama que alusión, pintas. haciendo una alusión a lo de Italia, cuando la deuda le dejaban endeudarse lo que le daba la gana, Italia era la más europeísta del mundo. En cuanto le han puesto cortapisas, Italia se quiere marchar. Pues es eso, tú la de pasta, que Italia se queda en el euro hasta sine diem. ¿Me entiendes? Hasta el fin de los tiempos. Pues es lo mismo los demás. Tú, el antisistema, en cuanto cobra del sistema, lo mejor es el sistema. Está claro. Bueno, Sergio, no sé si quieres comentar algo más del tema este. O yo creo No, que ya no. nos hemos despachado a gusto. Sí. Imagino que a buena parte de nuestros oyentes que son simpatizantes de Podemos no les hará mucha gracia algunas de las cosas que hemos dicho, pero aquí es que no Bueno, nos casamos con incluso a la, nadie, ¿eh? incluso a la gente de Podemos yo creo no le ha hecho mucha gracia lo del chalet, lo del chalet, bueno, De, así que de todas maneras, perdona Sergio, de todas maneras, que no nos desvíe la atención el chale de Pablo Iglesias, ¿eh? Que mientras están jodiéndonos con lo están machacando con lo de Pablo Iglesias, en otro sitio están desahuciando gente, están siguiendo robando, es que, vamos a ver, hay cosas muy A ver, bestias que nos estamos fijando en el chale. y ahí tienes al amigo Casado que le han pillado con el carrito los helados, ¿eh? Claro, Aprobando claro, media carrera en sí. 4 meses. claro. Es más, es totalmente cierto que se está eclipsando lo de Pablo Casado con lo del chalet, porque con lo de Cifuentes se habló un montón, pero con lo de Pablo Casado casi no se está hablando. Es impresionante lo de Pablo Casado. O sea, un tío que tenía 26 años entonces, si no me equivoco. O sea, que debía llevar 7 u 8 años para aprobar 13 asignaturas de Derecho. 7 años. Llevaba 7 años. 7 años para aprobar 13 asignaturas de Derecho. Yo he conocido gente así en la universidad, ¿eh? Y os aseguro que son los típicos niños de papá que son los más torpes de la clase. O sea, Bueno, y los casos que van a explotar del PP los próximos porque meses. yo he conocido niños de papá que no tienen ningún problema y aprueban, y vamos, si son un poco normales, aprueban su carrera como campeones, ¿sabes? Pero también los he conocido como este. Y es que vamos, viendo la pinta que tiene el tío, es que este es igualito que lo que conocí yo en la facultad. Y una persona así no va a aprobar 12 asignaturas en 4 meses, pero vamos, ni muerta, vamos, ni aunque le metan todas las drogas de diseño que hay por ahí inventadas, ¿eh? O sea, Bueno, que este tío le han aprobado la carrera, pero descarado, ¿eh? Vamos. por eso Sí, mismo. vamos, no hay duda que... Bueno, no lo podemos saber, pero lo parece. 100 no tenemos las pruebas palpables, pero es que eso es una cosa como blanco y en botella, joder. Sí, pero tampoco lo de Pablo Casado que nos eclipse. En Murcia está el caso de Saladoras, en Murcia, el caso del agua. Sí. Florentino Pérez está por medio también. Estamos hablando de 600 millones de euros. Estamos hablando de un problema, robando agua, robando subvenciones. Cuidado que este es gordo, En Murcia. Tenemos en Valencia 2 o 3 cositas del PP que van a explotar en los próximos meses. Tenemos en Galicia. O sea, que cuidado que esto no se ha acabado, Y nos están eclipsando con chorradas. Que Pablo bueno, Casado... yo creo que es importante el tema Sí, es del importante, chalet. pero joder... Yo no creo que sea trivial. No, es importante, tienes toda la razón, pero joder, hay cosas, no sé, a mí lo del caso del agua en Murcia me tiene preocupado, porque es gordo, eso es bastante gordo. Importante y muy decepcionante, el tema del chalet. Sí, también. Pues muy bien. Bueno, pues si queréis vamos acabando ya. Sí, Sergio, si quieres añadir algo más. No, iba a decir que tenemos también casos de corrupción en el Consejo de Europa, no sé si lo habéis visto, que han inhabilitado a un senador del PP 10 años por corrupción de votos o algo así. En el Consejo de Europa. Joder. Sí, está en todos lados está. Bueno, están on fire esta gente, es que no se escapan ni Europa. Llegan a Europa... Es que están on fire, tú. Llegan a Europa y también corrupción. Sí. No, lo de Bruselas, según todos hablaremos algún día de eso, porque según todos los indicios, Bruselas es uno de los focos de corrupción política mundial más importantes, ¿eh?
Bueno, ahí están todas las empresas haciendo lobby, los lobbies están todos allí preparados y entran, salen, se pasan el día allí. Bueno, pues como estoy leyendo estos días un libro de historia del siglo XX, de un historiador liberal, que yo no solo leo a los autores de izquierdas, también me gusta leer, cuando son serios, a los autores de derecha. Es un historiador liberal, se llama Paul Johnson, y me ha llamado mucho la atención una de sus frases, que es que dice que la plaga del siglo XX fueron los políticos profesionales. Y bueno, pues se ve que la del siglo XXI también, ¿eh? En fin, vamos a ir acabando ya. Sergio, muchas gracias por tu participación, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Chesco, muchas gracias por tu participación. A vosotros. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Luengo, a Juan Martínez, los compañeros que hacen posible a nivel técnico y de difusión estos programas, y os recordamos nuestra página web para terminar, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.